Bueno, muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Siendo las 23, siendo las 23:18, el 23 de junio, vale, vale comenzar diciendo que ha sido una jornada verdaderamente inhóspita, una clásica, casi que de manual, día, tarde, noche, de un otoño bien uruguayo, bien uruguayo. Un otoño que de alguna manera cierra su calendario este, con, con enorme efervescencia, ¿verdad? Mostrando sus garras. Ha sido un otoño ya entrando en invierno bastante duro. No me puedo quejar, fundamentalmente cuando me he rasgado las vestiduras diciendo cuánto me gustaba el frío, así que si no querés helado, dos platos. No puedo dejar, porque necio sería, dejar de reconocer de que esta ha sido vuelvo a insistir, una noche casi que de manual, de un otoño clásico uruguayo. Un otoño lluvioso, aunque este otoño ha sido bastante seco. Un otoño, una jornada absolutamente nublada, fría, con rachas de viento importantes, lo cual acentuaba el frío. Y si a eso le sumamos una copiosa, tal vez eh, nada del otro mundo, aunque por momentos se vio una eh, copiosa lluvia sobre, al menos aquí en Ciudad de la Costa hemos sufrido una copiosa lluvia durante prácticamente toda la mañana, prácticamente casi toda la tarde, por no decir toda la tarde, y puedo dar fe, lo está haciendo aún, aunque de a ratos, pero lo está haciendo de noche, una noche muy fría, que quisimos aprovechar para seguir avanzando en un trabajo que nos hemos propuesto, que entendemos que ha nacido en el corazón de Dios y que nos hemos propuesto no solamente iniciarlo, no solamente desarrollarlo, sino terminarlo, ¿verdad? Siempre a sabiendas y teniendo claro que para los hijos del Eterno el final de algo no es ni más ni menos, no puede representar otra cosa más que el inicio de algo nuevo, diferente, distinto, superior. Venimos hablando de un tipo de sacerdocio. Eh, Claramente no me refiero, no me refiero a ese magno hecho que aconteció en el Jordán cuando se reúnen dos sacerdocios, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. La figura de Juan el Bautista en su condición de sumo sacerdote, no religioso, no político, sino espiritual y sanguíneo. Era, 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 era el gran representante, el último gran representante de ese tipo de sacerdocio, eh, pero era necesario que viniera eh, el sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, a partir y a través de la figura de Mashiach, a partir de la figura de Jesucristo. En ese momento hubo un cambio de sacerdocio, por lo tanto hoy nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. No me refiero, ¿verdad?, a esa figura, llamémosle técnica. No me refiero a ese tipo de sacerdocio. Tal vez es un poco más superfluo, tal vez es un poco menos, eh, eh, no digo menos importante, porque yo asumo que todas las cosas de Dios
tienen por su propia naturaleza un ribete superlativo, al menos debería tenerlo para nosotros, pero debo reconocer que es algo de carácter más genérico, no por eso deja de ser sustantivo, no por eso deja de ser relevante y no por eso, o mejor dicho, por eso mismo es que queremos seguir avanzando en pos de esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que está íntimamente ligado con la de ser un sacerdocio conforme a su corazón, un sacerdocio que le adore en espíritu y en verdad. Y si uno empieza a encontrar hilos de conexión, cada una de esas expresiones claramente nos terminan identificando con la figura de un personaje absolutamente sobresaliente en la vida del pueblo de Dios, y me refiero al dulce cantor de Israel, me refiero a David, el rey David, ese, ese, ese varón que dejó desde el Génesis en claro cuáles eran las prioridades para su vida. Y esto no es menor, porque yo creo que en medio de una nueva estación, en medio de una nueva temporada, en medio de una nueva dispensación, en medio de nuevas oportunidades, es importante que este liderazgo que Dios está levantando es un liderazgo que deje desde el Génesis en claro cuáles son sus verdaderos objetivos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus prioridades. Si las prioridades van a seguir siendo las mismas del liderazgo imperante, de buena parte del liderazgo que hoy resume a la Iglesia Evangélica en Uruguay, yo creo que muy mal le haremos al Evangelio. Pero quiero confiar porque entiendo y asumo que el solo hecho de que Dios nos permita compartir estas cosas quiere decir de que hay una sensibilidad que no solamente Dios está poniendo en mi persona, sino que creo que también Dios está poniendo en el corazón de otros hombres y mujeres de Dios que han entendido que este sacerdocio, esta casta religiosa que nos ha gobernado hasta el día de hoy, no es ni más ni menos que un sacerdocio perimido, un sistema de gobierno corrupto, inmoral, viciado de todo tipo de dogmas, viciado de nepotismo, viciado de irregularidades, viciado de un evangelio cimentado excluyentemente en la prosperidad, como si fuera una suerte de requisito único, excluyente, que nos permitiera poder entender y aceptar de que vamos por buen camino. Yo no hago apología de la pobreza, no hago apología del sinsabor en ese sentido, pero sería para mí ridículo, absurdo y negligente poder afirmar, ¿verdad?, que el éxito en el Evangelio pasa, sí y solo sí, por una respuesta económica importante, ¿sí? Sería, creo que, absolutamente irresponsable si midiéramos el éxito del ministerio en función de los objetivos materiales. Creo que estaríamos incurriendo en un gravísimo error. Por lo tanto, la necesidad de seguir trabajando en establecer las bases sólidas necesarias para que el liderazgo que se levante sea un liderazgo que tenga absolutamente claro cuáles son las prioridades de Dios, no cuáles son las prioridades nuestras, ¿sí? Que podamos entender de que somos personas únicas, ministerios únicos,
y por tanto no debemos de tener la obligación de seguir o de copiar lo que vienen haciendo los demás, porque yo creo que Dios es lo suficientemente hondo, ¿sí? Grande, ancho, alto, profundo, como para poder, hacernos saber qué es lo que Él está esperando de nosotros en esta oportunidad. Y en esta oportunidad yo creo que Dios está abriendo una puerta que nos está llevando a poder asumir, por más doloroso que suene, por más duro que implique decirlo, aceptar que hemos sido cómplices, hemos sido parte de una estructura cristiano-evangélica, pentecostal, que muy lejos de ser funcional a los propósitos del Eterno, la hemos usado como catapulta personal para posicionarnos y llevarnos a lugares de privilegio, a lugares de preeminencia, a condiciones económicas superlativas, a poder hacernos un buen nombre, cuando yo siempre recalo sobre el mismo hecho, y es cuando los hombres quisieron hacerse de un nombre, ¿verdad? Un escenario que se relata allí en el libro de Génesis, cuando construyen la Torre de Babel. Y yo me temo que buena parte del liderazgo de mi bendita nación, ¿no? A ver, no hay región, no hay geografía del planeta que se escape tristemente a esta condición. Pero bueno, déjenme que me remita al espacio y al tiempo que Dios, en el cual Dios me ha puesto, y eso implica hacerlo en este contexto, en este lugar y para este público objetivo. Y veníamos desde hace ya un tiempo importante hablando de la necesidad de poder detenernos en un mojón muy importante, que yo creo que ha pasado muy inadvertido para la iglesia, muy inadvertido para el liderazgo. Yo creo que hoy, por medio del Espíritu Santo, es importantísimo poder recalar, poder detenernos y poder comenzar a hacernos preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? a modo ya de introducción y sin dar tanta vuelta, cuando Dios determina que su presencia, ¿no? representada y manifiesta en el Arca de la Alianza, volviera, ¿verdad?, a ser parte de su pueblo, decide que venga a la casa de un levita. Por allí las últimas charlas estuvimos haciendo una suerte de repaso de esos distintos roles, tan distintos, complementarios, porque no es lo mismo ser levita que ser un sacerdote. Y si bien, por lo que hablábamos las charlas anteriores, un sacerdote de alguna manera implica poder ser un levita, no necesariamente un levita sí, solo sí puede llegar a transformarse en un sacerdote. Tenían roles distintos, roles complementarios, y no es casualidad el hecho de que Dios determine que el primer lugar en el cual la presencia de Dios fuera a detenerse, ¿verdad?, para comenzar un tiempo nuevo, ¿verdad?, en medio de su pueblo, era a partir de la casa del levita Abinadab.
Abinadab, habíamos hecho una mención muy, muy rápida y muy genérica. Bueno, claramente pertenecía al linaje de Leví, pertenecía a la tribu de Leví. Relata también que tiene 3 hijos, ¿no? Uno de ellos, Eleazar, a quien desde el Génesis lo comisiona, lo consagra para que sea responsable, ¿verdad?, del cuidado del Arca de la Alianza y de todo lo concerniente al Arca de la Alianza. Más adelante, en relatos posteriores, relatos que compartimos en su momento, cuando David, en sus muy buenas intenciones, intenta, y digo intenta porque no deja de ser eso, un intento, un vano intento, un intento equivocado, un intento sin revelación, y es que todo intento, cuando no tiene la revelación del Espíritu Santo, no es ni más ni menos que eso, una buena intención, pero que no tiene fundamento. Y al no tener fundamento no tiene sustento. Y cuando no tiene sustento, no tiene bases sólidas para poder moverse. No tiene bases sólidas, no tiene bases legales, no tiene bases jurídicas. Y cuando no tiene bases legales, jurídicas y sólidas, lo más probable es que cualquier adversidad deje en evidencia que ese traslado se está haciendo de manera ineficiente, de manera ilegal, como en definitiva se estaba haciendo. ¿Por qué hago esta salvedad? Bueno, porque a mí, vuelvo a insistir, me parece que es una pregunta que el liderazgo debería de hacerse, al menos es lo que yo asumo, de una manera muy humilde yo asumo, y es, en términos generales, y ya cortando un poco grueso, y tal vez resumiendo la enseñanza en términos muy generales, ¿por qué el Arca de la Alianza estuvo 20 años en la casa de un levita sin que pasara absolutamente nada? Cuando yo estoy convencido de que si Dios decide venir con nosotros, decide, ¿verdad?, que su pueblo vuelva a celebrar, vuelva a festejar, vuelva a regocijarse, y que el Arca de la Alianza, tipo de la presencia de Dios, se manifieste en medio de su pueblo. ¿Por qué no pasó absolutamente nada? ¿Por qué pasaron 20 años sin que ocurrieran cosas sustantivas, sin que pasaran cosas sorprendentes, sin que nada sobrenatural ocurriera? 20 años es mucho tiempo cuando todos hemos crecido con expresiones como donde Dios está hay libertad, donde Dios está hay bendición, donde Dios está hay multiplicación, donde Dios está hay gozo, hay plenitud de gozo, donde su presencia está hay plenitud de gozo. Bueno, acá no había nada de eso. No había ni milagros, ni señales, ni prodigios, ni plenitud de gozo, no había alegría, no había absolutamente nada. De hecho, no había pasado absolutamente nada. Como contrapartida, cuando pasa a la casa de otro levita, de otra jurisprudencia que tenía el derecho legal para la manutención, para el cuidado, para el resguardo del Arca de la Alianza, tipo de la presencia de Dios, el sacerdocio levítico de Obed-Edom, en 3 meses ocurren todo tipo de señales, todo tipo de milagros, todo tipo de maravillas. Yo decía, a modo de absurdo, pero no lo descarto, ¿verdad? Yo me imaginaba por allí, mientras yo repasaba este relato, me imagino el Arca de la Alianza en casa de Obed-Edom, y yo me imaginaba paralíticos, ¿no? Hombres paralíticos que pasaban por delante de la casa de Obed-Edom, y cuando entraban al límite de su solar, bueno, algo ocurría, ¿verdad? Ni bien entraban en medio de esa atmósfera que se había generado en la casa de Obed-Edom, los paralíticos eran sanos, los ciegos
recuperaban la vista. Había hombres que entraban sin un miembro, sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, y cuando salían de esa, cuando traspasaban los límites geográficos o territoriales de lo que ocupaba la casa del levita Obed-edom, habían ocurrido todo tipo de señales, milagros y prodigios, lo cual le fue a David de señal para poder entender de que ahora sí era hora de poder traer el arca. Pero ese ahora sí no está ligado solamente a las señales, porque durante ese tiempo en donde, por allí lo leímos, cuando Usa muere a causa de su temeridad, falta de temeridad, David decide no trasladar el arca, decide llevarla a casa de Obed-edom, y en esos meses él se puso a buscar en el corazón de Dios. Él entra en un éxtasis, a él le es revelado, le es iluminado cómo se le adora a Dios en el cielo. Yo me imagino, no lo tomen por doctrina, pero me imagino a un David internarse en el corazón de Dios, buscar con desespero en el corazón de Dios de qué manera poder traer su presencia, que su presencia forme parte del diario vivir de su pueblo, que su presencia se manifieste en medio de su pueblo y que su pueblo sepa devolver de manera gratificante para Dios el hecho de que Dios haya decidido volver a vivir en medio de su pueblo. Claro, ese volver a vivir en medio de su pueblo no era una cuestión antojadiza tampoco de Dios, sino que Dios mismo había establecido determinados parámetros para que eso fuera posible. Y esos mismos parámetros fueron los que le fueron luego revelados a David, para que David entendiera de qué manera poder traer el arca de la alianza, para que esta vez no fuera un vano intento, sino que fuera un hecho real, para que pudiera concretarse, para que su pueblo pudiera deleitarse en medio de tan magno momento, en medio de tal necesidad. Porque si hay algo de lo que la iglesia de Jesucristo hoy adolece, es de la presencia de Dios. Si hay algo de lo que hoy adolecemos, es de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios está haciendo lo indecible por hacernos saber, por hacernos entender, por sacudir las cabezas, para poder asumir, ¿no?, de una mirada, de una forma seria, responsable, tal vez dolorosa, sí, porque cuando uno reconoce que ha incurrido en cosas que no están bien y que por eso la presencia de Dios no se manifiesta, bueno, es un poco doloroso, sin duda que sí, pero ¿qué vale más? ¿El refugiarse en el dolor del error o el cambiarlo y el hacer lo necesario para que su presencia se manifieste en medio de su pueblo y decida habitar en medio de su pueblo? Lo cual no deja de ser solamente una forma de traerlo, sino que vos fijate que cuando Dios le revela a David el tabernáculo de David, un tabernáculo que hoy está en ruinas, dice el libro de Amós. Por eso estamos abogando porque esa palabra profética pueda ser manifiesta, porque el pastorado pueda reparar en esa palabra profética, pueda aceptar que hoy estamos siendo prisioneros de un liderazgo caduco, de un liderazgo a lo Abinadab, cuando deberíamos de ser un liderazgo a lo Obed-edom, un liderazgo en donde evidentemente algún acierto tuvo para que pasara todo lo que pasara. Pero no solamente eso, sino después avanzar un poco más.
¿Por qué digo avanzar un poco más? Porque el verdadero regalo, el verdadero premio, no pasa por el de traer el arca de Dios, sino que pasa por sostener la presencia de Dios. Por eso la necesidad de reparar en el tabernáculo de David, porque a David le fue revelado cómo se le adora al Padre en el cielo, y se le adora 24/7. Y allí David luego establece 24 órdenes sacerdotales, los cuales adoraban a Dios 24/7. 24/7 Jehová tenía adoración. Y hoy la iglesia lo que busca es ser adorada 24/7, sin entender que en realidad la iglesia es un instrumento, es un medio, es un espacio para aprender a adorar a Dios. Porque a Dios no se le adora de cualquier manera. A Dios no se le adora cantando lindo, a Dios no se le adora componiendo lindo, a Dios no se le adora con las mejores cuerdas, con los mejores instrumentos, no se le adora necesariamente con lo mejor desde el punto de vista material, ni siquiera intelectual, ni siquiera académico, sino que pasa necesariamente por un nivel de sensibilidad que nos permita poder entender cómo Dios quiere que podamos, cómo Dios quiere que traigamos su presencia, pero mayor aún, cómo hacer para sostenerla y que no sea un acto absolutamente casual, algo efímero, algo que ocurrió, algo que tuvimos la virtud de que sucediera, pero que dejó de suceder. Yo estoy convencido de que hoy el Espíritu Santo está llevando su liderazgo, que pueda hacer esta vana comparación, si se me permite, liderazgo de Abinadab o liderazgo de Obed-Edom, porque en el fondo hay algo que tenemos que volver a reconstruir. Y es un tabernáculo caído, un tabernáculo en ruinas, por no decir un tipo de adoración que claramente está en absoluta, en franca decadencia. Es necesario tener ese mínimo de humildad, de poder aceptar que la adoración, con todo lo que eso implica, y demás está decir que es una forma de vivir, hoy ese tipo de adoración, que es la adoración que Dios espera, que es el resultado de la circuncisión, pero no la circuncisión la del antiguo pacto, sino la circuncisión del nuevo pacto, la circuncisión del corazón. Es el resultado de ser un odre nuevo, pero para eso necesitamos renunciar a todas esas viejas estructuras y poder dejarnos llevar por el Espíritu, y que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos diga, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos corrija. Pero qué doloroso que es que esas cosas sucedan. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué queremos manifestar a Dios a la manera que a nosotros nos parece. Me parece que es hasta intelectual, me parece que es un grave error hasta desde el punto de vista intelectual. Es como que yo nunca haya visto una bordeadora, me den una bordeadora, no tenga el manual y tenga la necesidad de armarla y de hacerla funcionar. Francamente, yo reconozco que hay gente que tiene enormes capacidades, y como MacGyver, se acordarán de aquella vieja serie, ¿verdad? Con dos palitos y un pedazo de cuerda te hacen cualquier milagros. Pero en el Evangelio no hay MacGyver, no existen los MacGyver. En el Evangelio lo que existen son los principios. Lo que subyace detrás del éxito son los estatutos, son los mandamientos, son las ordenanzas, son los principios de Dios.
Recuerdan que hablábamos de los troncos, cómo se mueve el peso de gloria. El peso de gloria no se mueve por mi linda cara, no se mueve por la cantidad de miembros que tengo, no se mueve por la cantidad de diezmos y dinero que yo levanto a la semana. Se mueve, y pusimos el ejemplo de ese elemento pesado, ¿verdad? En territorio apache, en territorio complejo para poder manipular maquinaria pesada. Entonces allí hay que apelar, ¿verdad? Hay que apelar al ingenio, y por allí a alguien se le ocurre poner troncos. Y lo van moviendo y los troncos van rodando. Y a medida que la presencia se va moviendo, sacamos los troncos tipo de los principios, porque cada tronco es un principio. Sacamos ese principio y lo volvemos a poner adelante, porque los principios no se cambian. No es que pasamos ese palo y ese palo lo tiramos. No, los principios no cambian. Los principios no cambian. Por eso los palos siempre son los mismos. Por eso los troncos siempre son los mismos, porque los troncos son tipo de los principios de Dios. La fe es sus principios, la obediencia es sus principios. Decíamos, o repasábamos, hicimos una lectura de cómo allí en el segundo libro de Samuel, David intenta trasladar el arca de la alianza. Dijimos que se había determinado que el arca fuera llevada en un carro nuevo, ¿verdad? Un diseño filisteo, claramente filisteo. Por eso yo tengo la necesidad, tengo la urgencia de decirle a la iglesia: iglesia, no todo lo que es nuevo es oro. No andemos inventando. No andemos tirando pelotas para arriba, no somos un circo. La iglesia de Jesucristo no es un circo. La iglesia de Jesucristo no es un showman que se para adelante, que se para en una esquina tirando pelotas prendidas fuego para arriba, esperando que después te den alguna moneda. No somos un espectáculo, no somos showman, no somos nada de eso. Somos reyes y sacerdotes que tenemos la responsabilidad no solamente de portar presencia, sino de manifestar presencia. Y ese manifestar es en tiempo presente, continuo. Es un presente continuo, porque de nada sirve que yo alcance el éxito de traer la presencia para el día de mañana empezar a hacer las cosas como yo traje la presencia, como yo vi una evidencia de que Dios vino, de que Dios está conmigo, de que Dios me respalda, de que Dios se manifestó. Bueno, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. No, discúlpenme, pero ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios que solo sí se mueve por principios. El día que los principios se muevan, Dios no va a estar más en ese lugar. Por eso dejémonos de innovar, dejémonos de andar inventando, dejémonos de andar viendo y buscando visiones en todos lados, fórmulas en todo lado. Parecemos un laboratorio, parecemos una farmacéutica que andamos probando con un poquito de esto, un poquito de lo otro y un poquito de aquello, y le ponemos un poquito de lo otro. No somos una farmacéutica, no somos una industria química, somos la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo se mueve por principios, y los principios te tienen que ser revelados e iluminados por medio del Espíritu de Dios. Hasta el día de hoy recuerdo, y creo que le he hecho un mal terrible. No quiero hablar demasiado por la John Harap, pero recuerdo cuando desde Colombia aparecen con que como Cristo tuvo 12, todos tenemos que tener 12. Y allí hicimos desastres.
levantamos personas que no tenían carácter, que no tenían personalidad, que no tenían sustento. Terminamos levantando a Absalón. ¿Ustedes por qué creen que Absalón terminó colgado con sus pelos enredados en las ramas de un árbol? ¿Por qué creen que murió así? Bueno, más allá de que murió de una manera más violenta, ¿verdad? Pero él quedó enredado en su vida de esa manera. ¿Por qué creen que quedó así? Colgando, sin tocar el piso. Porque así está la iglesia. La iglesia no tiene fundamento, la iglesia no hace piso, la iglesia vive en las nubes, pero no lo digo como una virtud. Nos hemos transformado en una tienda en donde nos falta vender agua bendita y tierra de Jerusalén, como si sirviera de algo. Nos hemos vuelto tan espirituales que estamos desconociendo principios básicos y en la necesidad de innovar, como si eso fuera una virtud. En la necesidad de innovar venimos inventando cualquier barrabasada y allí estamos. Se levantan hombres y mujeres que no tienen un carácter sólido, que no tienen una relación con el Espíritu Santo, que no tienen una convicción, no tienen convicción de pecado, no tienen convicción de justicia, no tienen convicción de juicio, no tienen relación con el Espíritu Santo, nunca han escuchado a Dios, no tienen ni idea de lo que Dios espera de ellos, no saben ni cuál es su ministerio. Eso sí, porque alcanzan una cierta medida de éxito conforme a este mundo entiende por éxito y ya se piensan que Dios está con ellos. Y no, lo único que están haciendo es destrozando a la iglesia, echando ascuas sobre su cabeza. Recordarán cuando repasamos, vuelvo a insistir, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante, cuando se determina que Usa y Ahío, ¿verdad?, hijos de Abinadab, condujeran sin que absolutamente nadie dijera nada, de que el carro no, de que el arca de la alianza no podía ser trasladado en un carro nuevo, porque los carros nuevos son diseños filisteos. Por eso mucho cuidado con lo nuevo. ¿Por qué estuvo 20 años el arca de la alianza en la casa de Abinadab y no pasó nada? Porque, por ejemplo, alguien que debió saber, alguien que debió entender y alguien que debió educar, resulta que no educó, no enseñó, no corrigió. Y cuando David va a buscar el arca de la alianza y lo traslada en un diseño filisteo, pretende que todo le salga bien. Usa y Ahío estaban delante, habían sido consignados para ir delante. De repente dice la escritura que Ahío iba delante. La pregunta es, ¿dónde corno estaba Usa? A todo esto algo pasa, el arca tropieza, Usa extiende la mano, toca el arca. Eso es considerado por Dios como una enorme irreverencia, lo veremos más adelante. Porque déjenme decirles algo. No hay mucha información respecto de Abinadab y del por qué pasó todo lo que pasó. Yo durante muchos años he escuchado, y con acierto,
que si vos querés conocer una familia promedio, ¿verdad? Esposa, esposo, hijos, bueno, he escuchado con acierto, denme un par de horas con los hijos y te diré cómo son los padres. Y yo te diría que esa correcta forma de pensar va mucho más allá de la familia. Y vos fíjate que tiene mucho que ver con algunas frases coloquiales que decimos en el diario vivir, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y lo decimos tan comúnmente, y yo no sé si realmente repasamos lo que estamos diciendo, pero fundamentalmente cuando lo observamos, si realmente nos detenemos a observar aquellas personas que deberíamos de estar observando. Pero esto mismo se aplica a todos los órdenes de la vida. Desde las jerarquías más grandes hasta los círculos más básicos, como es el de la familia, y no por eso menos importante. Porque si esa regla general se aplica y es correcta, es validera, para poder conocer a la familia, basta pasar un par de horas con los hijos. Que no te quepa duda de eso. Que no te quepa duda. Pero ahora a mí me encantaría que vos trasladaras eso a la congregación. Porque si seguimos en este mismo hilo de pensamiento y en este mismo hilo de razonamiento, podemos decir, dime de quién se rodea el pastor y te diré cómo es el pastor. Dime cómo es el liderazgo de la iglesia y te diré cómo es la iglesia. Y vos, a lo mejor, te habrá pasado que ves a la figura pastoral, a la figura del pastor, a la figura de la pastora, y vos decís, pero son personas angelicales, y son personas muy nobles. Pero de repente comenzás a observar que las personas que ellos determinan o eligen para ocupar determinados cargos de relevancia, cargos de jefatura, cargos de confianza, son personas que se les sube rápidamente la cabeza, se piensan que son la última Coca-Cola del desierto, les encanta mandar, les encanta gritarte, les encanta faltarte ese respeto, les encanta hacerte saber que ellos son los que mandan. Bueno, yo me preguntaría, francamente, si lo que están mal son los es el liderazgo que se escogió, o el liderazgo que se escogió no es ni más ni menos que lo que subyace en el corazón del pastorado, solo que, claro, no se manifiesta. Pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Yo he sido parte de corporaciones muy grandes en donde por momentos, cuando se llegó a determinado grado de crecimiento, llegar a la figura máxima era casi que imposible, porque se llenó de mandos medios que a mi muy humilde entender se le subió el humo a la cabeza. Se le subió el humo a la cabeza. Y tanto cobras, tanto valés. Que te hacen saber permanentemente cuál es su jefatura, cuál es su jerarquía y fundamentalmente el poder que tienen sobre tu vida. Y que no tienen ningún reparo en pegarte un boleo y decirte esta mañana, en total, traen a otro y me encantó haberte conocido. Y una vez se cuestiona, pero che, ¿cómo esta empresa y esta persona que comenzó tan bien y de una manera tan linda se pudo rodear de gente así? Bueno, lo que pasa es que siempre fue así. Lo que pasa es que necesitaba
que se dieran las circunstancias para que esa persona dejara al descubierto realmente aquello de lo que está hecha. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que tienen una apariencia de piedad, que no es más ni menos que eso, apariencia. Hay muchas personas que tienen una apariencia de piedad, que no es ni más ni menos que apariencia. Bueno, ahora llevarlo eso al ámbito político. Puedes decir, pero es una figura tan bonachona, que tiene tanta empatía con la gente, que es tan sensible, que se reúne con todo el mundo. Ahora vos ves el séquito de lo que está rodeado, ¿no? Y vos entrás ¿viste? con las manos hacia arriba, así como si fuera una suerte de asalto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿será que se rodeó de manera poco inteligente o será que en definitiva es todo eso y mucho más, solo que no lo manifiesta de manera directa, pero sí lo manifiesta a partir de la gente de la que se rodea? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y vuelvo a insistir, la iglesia no escapa a esa regla. No escapa. Por eso, muchas de las cosas que seguramente convertamos hoy no tengan que ver directamente con el conocimiento que uno pueda llegar a tener de la figura de Abinadab directamente. Pero cuando uno encuentra tales inconsistencias como las vamos a ir viendo más adelante de sus hijos, se va a dar cuenta de que esa inconsistencia en realidad no solamente estaba en los hijos, sino que estaba en el actor principal, que era el padre. Era el líder, era el director, era el CEO, era el presidente, era el mandamás. Pasalo a lo que vos quieras. ¿Por qué digo esto? Porque ni Abinadab, ni Eleazar, que había sido escogido, a ver si me explico, lo escogieron. Yo me imagino que detrás de todo eso hubo un pienso, hubo un análisis, hubo un pesar a la persona, un pesar su integridad, un pesar su conocimiento. Quiero pensar. Y quiero pensar que siendo sus hermanos Usa y Ahío, la escritura no dice en ningún momento que fueran levitas, ni que ocuparan un rol de, pero uno, bueno, por transitiva, lo asocia a ese rol. La escritura no lo dice literalmente, pero uno piensa en esa dirección, sobre todo por el lugar que les dan, porque el ir delante no es cualquier lugar. El haber sido consagrado para cuidar el arca de la alianza, tipo la presencia de Dios. A ver, no estás cuidando cualquier cosa. Es mortalmente serio. Es mortalmente serio. Pero cuando vos te enfrentás al relato del traslado y te das cuenta de que venían locos de la vida, Usa adelante, Ahío delante, trompeta, trombón, saxofón, batería, no sé, coro de ángeles. Y a todo esto, lo único que pasa es que el arca, para llamar la atención, se da a tropiezo
para señalar algo que está mal. Y esa temeridad hace que se produzca la muerte. Bueno, hay algo que está mal. Y lo primero que está mal es que ni Abinadab, que era el padre, era el levita principal, ni aquel a quien se consagró para cuidar el arca de la alianza, ni a Usa, a quien se le consignó ir delante, ni a Io, a quien se le consignó ir delante, a ninguno se le ocurrió decirle a David: David, el arca no puede ir en un diseño filisteo, porque el carro nuevo es un diseño filisteo, David. Estamos trayendo el arca del pacto en diseños filisteos. No, pero es para atraer a los jóvenes. Bueno, está bien, yo entiendo que hay que buscar la manera de, ¿verdad? No podemos meter coritos de hace 60 años atrás. Pero tampoco me hagas de la iglesia una discoteca. Tampoco me hagas de la... no, pero hacemos cócteles de fruta. Bueno, de ahí a una barra, en un boliche, no hay demasiada diferencia. Yo entiendo, tampoco vamos a hacer carrera de embolsados con hombres, con hombres y mujeres de 24, 25, 26 años. Al menos si a mí me invitan diciendo que van a hacer carrera de embolsados, yo no voy. Por eso esto es tan hermosamente personal. Porque si el ministerio está, y el ministerio está, aquel que te dio el ministerio, que es Jesucristo, te tiene que decir cómo llevarlo adelante. El que da los ministerios es Jesús. Por eso, mis queridos apóstoles y profetas, hablaremos en otro momento de eso. Sobre todo los apóstoles, el apostolitis que tenemos hoy. Salvo que se les haya aparecido Yehoshua en persona, se les haya transfigurado allí y los haya embestidos como apóstoles de Jesucristo. Si es así, me callo la boca. Ahora, si no fue así, discúlpenme. Pero me parece que están ocupando un rol que no le corresponde. Una cosa es el ministerio apostólico y otra cosa es la unción apostólica. Pero eso será arena de otro costal. La pregunta es, vuelvo a insistir, ¿por qué nadie advirtió de que estaban llevando adelante las cosas de una manera filistea? No había temor de Dios, no había discernimiento, no había revelación, no había el más genuino interés. Era un liderazgo perimido, un liderazgo caduco. ¿Qué pasó con el liderazgo? ¿Por qué el liderazgo no dijo nada? ¿No se supone que es el que tiene que advertir? ¿No se supone que es el que tiene que poner las cosas en orden? ¿No se supone que es el que tiene que corregir cuando es necesario? Ahora, ¿por qué cuando fue necesario? Y fue necesario, y es necesario, lo sigue siendo hoy. Lo sigue siendo hoy. Es necesario decir, muchachos, los carros nuevos son diseños filisteos. Ojo con lo nuevo, Ojo con lo nuevo. No, pero al otro le funciona. Bueno, el otro que rinda cuentas con Dios. El que da los ministerios es Yehoshua. El que da los talentos
es el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús te dio ese ministerio, Jesús te tiene que decir cómo llevarlo adelante. Y si el Espíritu Santo coronó ese ministerio de dones, talentos, capacidades, virtudes, Él te tiene que mostrar y enseñar para, sumado todo eso, ver cómo haces para que el ministerio que ha sido puesto en ti por la imposición de sus manos, porque los ministerios los da Jesucristo, ahora si andamos inventando, tenemos un serio problema. Yo no sé qué pasó acá. Lo que sí sé es que fue mortalmente peligroso. Porque la falta de temor de Dios, la falta de reverencia, la falta de conciencia, la falta de liderazgo, el no corregir, el no poner las cosas en orden, no solamente hizo que Usa perdiera un hijo, que Abinadab perdiera un hijo, Usa, sino que Dios dejara de manera por demás clara que esa no era la manera correcta. Abinadab fue un liderazgo irresponsable, un liderazgo que le dijo que sí a todo, un liderazgo que no le dijo que no a nada. Y sé de lo que les hablo. Sé de lo difícil que es, sé de lo doloroso que es, sé de lo irresponsable que significa y sé de las consecuencias nefastas que eso implica. Lo sé. A veces, gracias a Dios, y digo gracias a Dios y no lamentablemente, tienen que pasar cosas para que uno se dé cuenta de estas cosas. Ningún líder estuvo a la altura. Ningún líder tuvo revelación. Ningún líder tuvo la iluminación. Ningún líder estudió siquiera cómo hacer. Ni le importó. ¿Y cómo vos podés llevar adelante un ministerio, cargar presencia, manifestar presencia, crear milagros, señales, prodigios, cuando ni siquiera te importa lo que Dios piensa? Cuando ni siquiera te importa lo que a Dios le importa. Primera de Crónicas 15:2 dice: entonces dijo David, el arca de Elohim no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahweh para que lleven el arca de Yahweh y lo sirvan perpetuamente. ¿Cómo debía ser trasladada el arca? En hombros de los levitas. En hombro de los levitas coatitas, no en carros nuevos. Dejémonos de nuevos, por favor. Otro día me puse, yo no sé por qué hago estas cosas, francamente, pero se me dio por mirar un video de personas, de ministros, ¿no? que tienen particularidades en común, ¿no? Una de ellas es que tienen mega iglesias, otra de ellas es que son mega millonarios, ¿no? Que viven en mansiones, que tienen aviones privados, que tienen yates. Y me impactó mucho, la verdad, me desilusionó así, de principio a fin.
Porque más allá de la mala fe que pueda existir detrás de esos videos, hay hechos que son irrefutables. Hay hechos que son irrefutables. Hay un pedacito del video en donde aprovechan. La iglesia aprovecha. Vuelvo a insistir. Se utiliza la plataforma, el púlpito, para comercializar, para publicitar que justo ese día es el Día de la Madre y por lo tanto sería excelentísimo ir a las librerías que casualmente están a escasos metros del hall central de la mega iglesia, donde poder comprar regalos para las mamás. Me llamó mucho la atención un espacio literario en donde el 80% de lo que mostraron, ¿no?, que eran los espacios donde estaban los libros, ¿no?, de un pastor muy mediático, el 80% de la librería, y me quedo corto, estaba consignado y había toda una plataforma de marketing detrás en donde el pastor, después del culto, destinaba un tiempo importante para firmar libros de su autoría. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, de malo, nada. Lo que pasa es que yo le cuento cómo yo pienso. El día tiene 24 horas, ¿no? Más o menos para todos, yo creo que es lo mismo. Más o menos, calculo. Si yo le dedico 20 horas de mi vida a usar la iglesia para que mi cuenta bancaria se vea multiplicada lo más posible, cuando yo uso 20 horas de mi vida en dar a conocer mi nombre, en alcanzar un nivel de fama, en ensanchar los sitios de mi tienda personal,